Curso de Leyes No Ágidas, clase 27 del Rabino Ariel Grossman. El respeto al Creador, parte 2. Se aclara que esto es una transcripción de la clase en referencia con mucho resumen y notas al pie del transcriptor y que probablemente y sin intención, tiene errores, por los cuales extiendo mis disculpas al Rabino Grossman y a ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor, referirse a Brett Olam Santa Cruz sczdistribución@gmail.com. Salom a todos. ¿Cómo les va? Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este episodio número 27 de este ciclo tan hermoso del curso de Leyes No Ágidas, que es el manual de instrucciones de Dios para la vida. Dios dio un manual de instrucciones para cada ser humano, y eso es lo que estudiamos en este curso de Leyes No Ágidas, cómo desarrollar vidas significativas de acuerdo con la voluntad del Eterno, cómo agradarle a Él y hacernos merecedores de su recompensa, abundancia, salud y bienestar, tal como el Eterno prometió en la Torá. También hablamos del mérito de tener parte en el mundo venidero, en la época de la resurrección de los difuntos, y de alcanzar todo lo bueno gracias al propio mérito. En estos cursos abordamos las leyes no ágidas, los 7 fundamentos que el Eterno dio para todos los seres humanos. Por supuesto, este espacio es auspiciado por el Gran Templo Paso de Buenos Aires, centro de estudios, y también por todos ustedes, que durante la semana se comunican con nosotros y nos dicen: Rabino, quiero ser parte y protagonista. Quiero dedicar una clase a la luz de la Torá y obtener las bendiciones de quien apoya la difusión del conocimiento de la Torá. Como enseña la Escritura, quienes se aferran a la sabiduría de la Torá encuentran vida, bendición y honor, como dice Proverbios, largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Y como anuncia el profeta Isaías, llegará el tiempo en que de Sión saldrá la Torá, y la palabra del Eterno de Jerusalén. Estamos estudiando en nuestro libro El Código Divino, del Rabino Weiner, el Código No Ágida en su completitud. Actualmente estamos estudiando las leyes del respeto al Creador, y esta es la segunda clase sobre este tema. En la clase anterior explicamos qué significa la prohibición de blasfemia, es decir, ofender al Creador y pronunciar maldiciones contra el Eterno. Cuando una persona dice, yo te maldigo, Dios, es como si se estuviera colocando por encima de Dios, disminuyendo las cualidades divinas. Parte del monoteísmo, y de que una persona se describa a sí misma como monoteísta, es reconocer y tener confianza plena en todos los atributos de Dios descritos en la Torá. El Eterno es piadoso, misericordioso, lento en enojarse, rápido para perdonar, tiene su providencia divina sobre los seres humanos y es justo en todos sus caminos, entre otros atributos. Cuando decimos monoteísmo de la Torá, nos referimos también a los atributos y facultades que Dios expresa en la Torá. Toda la Torá es una muestra de qué cosas ama Dios y cuáles son sus valores. Dios ama la justicia, cuida y protege a los desvalidos, a los que desfallecen, a los hambrientos y a los vulnerables. También sanciona la promiscuidad y la perversidad. Estos, y muchos otros, son valores divinos. Dios, en su misericordia, quiere que el ser humano se asemeje a Él. Uno de los objetivos de la Torá es emular, imitar a Dios. De hecho, está escrito en Deuteronomio, a Él te apegarás. Los sabios explican, ¿cómo puede uno apegarse al Eterno, si Él no es corporal? A través de imitar y emular sus caminos, así como Él es misericordioso, justo y bondadoso, también el ser humano debe esforzarse por actuar con misericordia, justicia y bondad. Para eso Dios nos cuenta en la Torá sus conductas y atributos. Cuando una persona se expresa verbalmente ante el Eterno de forma ofensiva, disminuyendo sus cualidades excelsas, eso es blasfemia, y es una transgresión muy grave. Hasta ahí vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver esta ley por el lado activo, por la parte positiva. ¿Qué significa el temor reverencial, el respeto a Dios? Sabemos que, como explicamos en la clase pasada, el alma es como un pájaro con 2 alas. Un pájaro tiene un cuerpo y 2 alas. El cuerpo es la emuná, el núcleo del alma, su convicción certera ante el Eterno.
Y las dos alas son, una, el amor al Eterno, y la otra, el temor reverencial. Es como un acelerador y un freno. El amor impulsa a la persona a hacer lo que Dios le ordena, incluso cuando no quiere. Y el temor reverencial, el respeto, que es lo que estamos estudiando ahora, impulsa a la persona a refrenarse de hacer lo que Dios prohíbe, incluso cuando desea hacerlo. Con estas dos alas, el alma vuela y se conecta con Dios, amor y temor reverencial. Consecuentemente, lo que vamos a estudiar hoy es qué significa el temor reverencial. De hecho, es una actitud excelsa y una conducta de vida muy importante. La palabra Jerusalem, Jerusalén, la ciudad sagrada, puede entenderse, según una explicación de nuestros sabios, como una unión de Yirá y Salem, temor reverencial íntegro o asombro reverente completo ante el Eterno. Esto nos enseña que el respeto a Dios no es algo superficial, sino una virtud elevada a la que toda persona debe aspirar. Entonces, vamos a comenzar directamente con las normativas del capítulo 2 de esta parte del libro. El tema es, las leyes del respeto al Creador. Las personas no ágidas, es decir, todos los seres humanos, deben respeto al Eterno y temor reverencial. Esto está incluido dentro de la advertencia y prohibición de no blasfemar a Dios. Tener respeto implica una serie de conductas que son las que vamos a comenzar a ver. Siempre hablamos de los preceptos y de sus regulaciones, es decir, de sus derivaciones prácticas. No se trata solamente de declaraciones de fe ni de buenas conductas generales, sino de normativas concretas que están reguladas. En esta clase, en la siguiente y en las demás, vamos a ver diferentes regulaciones, conductas prácticas para hacer o no hacer, que están incluidas en el Código Noáhida en relación con el respeto al Eterno. ¿Cómo ordenó el Creador al primer hombre en el primer día de su creación? Siempre subrayamos que 6 de los 7 preceptos noáhidas fueron ordenados por el Eterno al primer hombre en el primer día de su creación. ¿Por qué subrayamos esto? Para darles la pauta de que nunca hubo un ser humano sin su manual de instrucciones. Dios no creó al ser humano y le dijo, haz lo que quieras. Apenas lo creó, en el 6º día de la creación, le dio un manual de instrucciones, las leyes de Dios para el ser humano. Luego, con Noaj, agregó una 7ª, y eso configura el pacto divino y las leyes de Dios para toda la humanidad. En el primer día de su creación, Dios le dio al primer hombre una orden, como dice el versículo en Génesis 2:16, Vaitzab Adonai Elohim ala Adam lemor. Es decir, Dios le ordenó al ser humano. Le ordenó desde su autoridad, desde la autoridad divina que él tiene sobre el ser humano, para que el ser humano sienta su subordinación y reconozca que tiene por encima al Eterno, que le ordena cosas. Eso quiere decir la palabra mandamiento, orden, comando. Y ese comando es la conexión que tenemos con Dios, que Dios nos ordena cosas y nosotros tenemos la libertad de hacerlas o no hacerlas. Dios le ordena, Elohim Ani, yo soy Dios. Es decir, no me maldigas, no me cambies por otro, que el temor de mí esté sobre ti. En otras palabras, me debes subordinación, me debes reconocimiento de mi autoridad. De esto habla este precepto, de que en cada una de nuestras actitudes debemos reconocer la autoridad divina de forma concreta y con acciones prácticas. Obviamente, la principal razón para esto deriva de la prohibición de maldecir al Eterno. Toda acción o palabra que indique desprecio hacia el Eterno o hacia sus cualidades significa que la persona está incurriendo en la prohibición de faltar al respeto al Eterno. Cualquiera que se burla de otro, lo difama o lo denosta, le está perdiendo el respeto. Por eso dice el Talmud, toda burla está prohibida, excepto la burla hacia la idolatría. La persona que antes tenía un temor reverencial hacia la idolatría, y le tenía miedo, ahora debe denostarla y burlarse de ella, porque con eso pierde el miedo. Cualquier persona que salió de la idolatría sabe que ese tránsito muchas veces incluye mucho miedo. La persona piensa, ¿cómo voy a abandonar al ídolo? Me voy a morir, voy a perder todas las bendiciones, el demonio me va a dañar. Parte del proceso que la persona tiene que hacer es romper con eso y burlarse de la idolatría.
Cuando se burla de la idolatría, pierde el respeto y el miedo hacia ella. Justamente, con el Eterno es al revés, al Eterno hay que darle respeto. Comentario de un participante: me costó, pero lo hice. Ahora en mis estados de WhatsApp publico a propósito en contra de la idolatría. Respuesta del rabino: me parece muy bien eso. Es muy importante y, de hecho, ya lo estudiamos en ciclos y clases anteriores. El tikún, la reparación espiritual que hace una persona que lamentablemente estuvo en la idolatría, además de abandonarla y estudiar el monoteísmo de la Torá, incluye esforzarse en esclarecer a otros también. No vaya a ser que uno se esclarezca a sí mismo y deje a los demás en penumbra. Hay que compartir la luz de la Torá. Por eso es tan importante que las personas sean difusores activos del monoteísmo, especialmente para evitar que tantas personas vayan por caminos erráticos, caminos paganos, caminos que solamente traen perdición y maldiciones. Comentario de un participante: burlarse de la idolatría, por supuesto, no significa burlarse de quien la practica. Respuesta del rabino: no. De hecho, no. Está prohibido burlarse de cualquier ser humano. No hablamos de burlarse de un ser humano. Hablamos de la idolatría. Hablamos del hecho de que la gente piense que tal personaje histórico, tal estatua o tal madera tiene poderes, y que convierta eso en idolatría. De eso hablamos. No hablamos de las personas, porque a las personas hay que respetarlas. Hablamos de los actos que las personas hacen. Es otra cosa. Diferenciemos siempre a las personas de las acciones de las personas. Este principio de diferenciar las acciones de las personas ha sido una constante desde que comenzamos nuestro ciclo, hace 3 años y medio, al principio de la pandemia. Porque la Torá nunca habla de las personas en esencia, siempre habla de las acciones de las personas. Vos recorres toda la Torá y no dice que está prohibido que haya ladrones. Lo que dice es que está prohibido que las personas roben, que es otra cosa. Es muy diferente hablar de ladrones que hablar de personas que roban. Porque está prohibido robar tanto para quien suele robar como para quien nunca robó. Es lo mismo. Entonces, siempre hablamos de las prácticas de las personas y nunca atacamos a las personas en sí mismas. Dentro del concepto de respeto al Eterno, quien jura en nombre de Dios diciendo mentiras está profanando su nombre. Además de mentir, lo cual ya es una gran prohibición de la Torá, como dicen los versículos: de la palabra mentirosa te alejarás. Si una persona dice, te juro por Dios que te voy a pagar, y sabe que no va a pagar, incurre en varias transgresiones. Por un lado, incurre en mentira y falsedad hacia el prójimo, que es un delito grave. Pero, además de eso, incurre en una ofensa contra Dios, porque está profanando su nombre. Como dice Levítico 19:12, no habréis de jurar en mi nombre en falso, ya que profanarás con ello el nombre de tu Dios. Yo soy Adonai. Es decir, quien jura falsamente en el nombre de Dios está diciendo, de alguna manera, así como es mentira que te voy a pagar, también es mentira aquello por lo que estoy jurando. Está rebajando la verdad del nombre de Dios y profanándolo. Porque cuando una persona jura, toma como respaldo algo que considera verdadero. No va a jurar por algo que considera falso o absurdo. No va a jurar por Tom y Jerry, ni porque la luna es de queso. La persona jura por algo que considera verdadero y serio. Entonces, cuando jura mentirosamente y dice, te juro que te voy a pagar, te juro por Dios, sabiendo que no va a pagar, está profanando el nombre de Dios e incurriendo en una transgresión muy grave. Así también, cuando una persona miente y pronuncia mentiras usando el nombre de Dios, además del hecho mismo de mentir, también está profanando el nombre de Dios. Más adelante vamos a ver que hay muchas acciones que tienen doble, triple o cuádruple prohibición. Un mismo acto puede tener varias consecuencias espirituales y legales. Así es en la ley de la Torá, y también ocurre algo similar en la ley civil de cualquier país. Incluso jurar en el nombre de Dios por algo verdadero,
pero en vano, está prohibido. En vano quiere decir algo innecesario, algo que no hacía falta decir. Es un desprecio al Eterno mencionar su nombre para jurar sobre algo que no necesita juramento. Por ejemplo, te juro por Dios que el cielo es celeste. O, te juro por Dios que el documento que firmé lo voy a cumplir. Obviamente lo tenés que cumplir, porque si no, te van a demandar. La persona tiene que evitar jurar. Estamos viendo que incluso jurar sobre algo verdadero, si es sin sentido o en vano, está prohibido, porque implica una falta de respeto. Invocar el nombre del Eterno es como usar una joya preciosa, se utiliza únicamente cuando hace falta. Se puede pronunciar el nombre del Eterno para alabarlo, para rezar, para decir gracias a Dios o que Dios te bendiga. Eso sí está bien. Pero no se puede utilizar el nombre del Eterno para cuestiones superfluas, ni mencionarlo todo el tiempo sin necesidad. Así como una joya o un diamante no se muestra a cada rato, sino solamente cuando corresponde, del mismo modo parte de las leyes de respeto al Eterno es pronunciar su nombre solo cuando hace falta, no en vano, y mucho menos jurar en vano. Ni que hablar de aquel que jura por uno de los nombres sagrados de Dios o por sus rótulos y calificativos. Cualquier persona que jura, tanto por los diferentes nombres de Dios como por sus distintos sinónimos, también entra dentro de esta prohibición de profanar el nombre de Dios. Esto tiene una sanción muy grave y constituye una falta absoluta de respeto. Así también, pronunciar el nombre de Dios en vano será sancionado desde el cielo, como dice el versículo en Éxodo 27, no jures en nombre de Adonai, tu Dios, en vano, pues no eximirá Adonai a aquel que jure por su nombre en vano. Esto es porque se está yendo en contra de un principio fundamental, no mencionar el nombre de Dios en vano. Obviamente, dentro del contexto de una plegaria o alabanza, está permitido. Eso ni hablar. Cuando la persona dice Baruch Hashem, bendito Dios, o Biesrat Hashem, con la ayuda de Dios, todo eso está absolutamente permitido. Por eso esclarezco esto, para no pronunciar el sagrado nombre inefable de Dios, el nombre de 4 letras, cuya pronunciación tampoco se conoce, se utiliza la palabra Hashem. Hashem quiere decir el nombre. La palabra Hashem no es el nombre propio de Dios, sino una palabra hebrea que significa el nombre. Es una forma de referencia para cuando una persona quiere hablar de Dios sin pronunciar el nombre sagrado, y así no incurrir en decirlo en vano. Por eso van a ver que, en traducciones al español de la Torá, como por ejemplo la Torá Temet, aparece la palabra Hashem como reemplazo del nombre inefable, para que la persona no lo diga todo el tiempo. Vamos a explicar algo muy importante, porque no se escribe la palabra completa Dios, sino Dios. Me adelanto un poco, porque el libro lo va a tratar más adelante, y por eso ahora no me voy a explayar demasiado. Está prohibido escribir el nombre de Dios de forma que pueda terminar en un lugar impropio o sucio. Por ejemplo, si uno escribiera el nombre de Dios en una carta o en un papel, y ese papel luego terminara en la basura, en un baño o en un lugar impropio, sería un desprecio hacia el nombre de Dios escrito, no solamente articulado. Por eso, para no incurrir en esto, se escribe Dios, para que no esté escrito el nombre completo. También se puede escribir Hashem. Y si es en hebreo, se cambia una letra del nombre de Dios para que no quede escrito de forma completa, en caso de que ese papel termine en la basura, en un baño o en un lugar impropio. Ese es el motivo, y ya lo veremos más detalladamente. Por eso, la persona debe respetar el nombre de Dios en todo idioma, ya sea en español, en hebreo o en cualquier otro idioma. Cuando venga a recordar su nombre, debe ser consciente de que está invocando el nombre de Dios, y debe considerar con qué objetivo lo invoca, que no sea en vano, sino para exaltarlo, alabarlo y glorificar su nombre. Como dicen los sabios y como dice el versículo Éxodo 20:21, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso ocurre cuando se hace correctamente, como estamos explicando.
Pero cuando se hace incorrectamente, cuando se pronuncia el nombre de Dios de forma irrespetuosa, en vano o mentirosamente, sucede lo contrario. ¿Qué pasa entonces? Como dicen los sabios, en todo lugar donde las personas recuerdan el nombre de Dios en vano, llega a esa persona pobreza o muerte. Es algo terrible, y es lo contrario de lo que ocurre cuando una persona invoca correctamente a Dios, allí llega abundancia y vida. Cuando una persona quiere bendecir y agradecer a Dios, debe ser consciente de lo que está diciendo. Debe tomarse un momento de reflexión para saber qué está diciendo, y no hacerlo como un acto automático. Cuando una persona quiere agradecer a Dios, debe concentrarse para decir palabras de alabanza, agradecimiento y pedido. Con esto, el nombre de Dios se exalta. ¿Cómo sabemos esto? La Torá trae dos pruebas. En Génesis 39, 2-3 se habla sobre Joseph, y el versículo dice que Joseph era un hombre exitoso, y que su patrón, en Egipto, vio que Dios estaba con él y que todo lo que hacía tenía éxito en su mano. Explican los sabios, ¿cómo sabía su patrón que Dios estaba con él? ¿Cómo vio que todo lo que Joseph hacía tenía éxito? Joseph es llamado hombre exitoso. Es el único en todo el Tanaj, en todas las escrituras, del que se dice que era un hombre exitoso, que todo lo que tocaba tenía éxito y que Dios estaba con él. ¿Por qué? Explican los sabios que su patrón vio que el nombre de Dios estaba siempre con Joseph. En cada éxito que tenía, en cada sugerencia, consejo u orden que daba, Joseph atribuía el éxito a Dios. De hecho, Joseph llegó a ser virrey de Egipto, y todo lo que ordenaba, indicaba y aconsejaba tenía éxito. ¿Por qué? Porque no se atribuía el éxito a sí mismo, sino a Dios. Siempre decía, si Dios quiere, esto va a funcionar. Me parece tal cosa, pero invoquemos la gracia de Dios. Siempre decía, si Dios quiere, gracias a Dios, Dios mediante. El hecho de que su patrón viera que Joseph invocaba constantemente el nombre del Eterno y que tenía éxito, hizo que asociara ese éxito con que Joseph ponía a Dios delante de todo. Joseph atribuía su éxito a Dios, y con eso difundía el nombre de Dios en el mundo. Tal como Joseph le dijo al faraón, Dios te dará una respuesta de paz. Es decir, no dijo, yo te voy a dar paz, ni atribuyó el mérito a su propio poder, sino al Eterno. Así también Abraham, abuelo espiritual de Joseph y padre de todos los monoteístas, enseñó a todos los seres humanos que corresponde agradecer, pedir y alabar solamente al nombre grande de Dios, y no a otra cosa. Como dice Génesis 21:33, y llamó allí a Abraham con el nombre de Dios, Dios del mundo. ¿Dónde lo hizo? En Beer-Sheba, en el pozo del juramento. Allí tuvo su hospedaje, su hostería, desde donde difundía el monoteísmo a todo el mundo. Daba alimento, recibía a los viajeros y era hospitalario en medio del desierto. Ese es el milagro viviente del pueblo de Israel, que, 3800 años después, hasta el día de hoy, los descendientes de Abraham vuelven a la tierra de Israel, y desde el mismo lugar donde Abraham difundió el monoteísmo, se lo sigue difundiendo. Abraham enseñaba a los transeúntes el nombre de Dios, los alimentaba y les enseñaba a agradecer por la comida. Vemos entonces dos ejemplos en la Torá, Joseph y Abraham. Ambos muestran cómo se debe utilizar el nombre de Dios. Sobre eso recae lo que dice el versículo, que en cada lugar o situación donde se recuerde correctamente el nombre del Eterno, Él vendrá y bendecirá. Eso se refiere a bendiciones de abundancia económica, salud y bienestar. Y lo contrario ocurre con quienes profanan el nombre de Dios, enfermedad, muerte y pobreza. Por eso este tema es tan importante. Antes de pronunciar el nombre de Dios, la persona tiene que saber qué es el monoteísmo de la Torá. Porque si todavía sigue con sus esquemas erróneos de la idolatría, y piensa que el Dios de Israel es lo mismo que la Trinidad o que está asociado con Jesús, está en un error total y no tiene idea de lo que está diciendo.
Lo primero que tiene que hacer cualquier persona que se acerca al monoteísmo es tirar a la basura todo lo que aprendió desde la idolatría. Debe borrar, demoler todo su sistema de creencias anterior y aprender el monoteísmo de la Torá desde la Torá misma, desde los 13 principios del monoteísmo de Maimónides. Comentario de un participante: en la versión Torah Temet también aparece Elohim y no Elohim. Respuesta del rabino: justamente. Tengamos en cuenta una cosa, mínimamente, uno tiene que pronunciar el nombre de Dios con el mismo respeto con el que pronunciaría el nombre de un gerente de banco cuando va a pedir un crédito. Al menos debe hacerlo correctamente vestido, higienizado y concentrado. Pero acá no se trata de pedir dinero a un gerente de banco. Estamos hablando de pedir vida y salud al Eterno. Por eso la persona debe estar vestida prolijamente, limpia, higienizada y concentrada como corresponde. Justamente para que la gente no se malacostumbre a decir Elohim, Elohim, se dice Elohim, cambiando el nombre tanto en la fonética de la Torá Temet como en hebreo. Pregunta de un participante: ¿es malo pronunciar una bendición donde se menciona a Dios cuando se está enojado, o decirla sin realmente sentirla? Respuesta del rabino: contesto la pregunta, pero primero quiero reformularla, si me permitís. Preguntar si algo es malo o bueno no es preciso. La pregunta correcta es si está permitido o prohibido, o si es conveniente o inconveniente. De eso estamos hablando, de un sistema de normas. El sistema de normas tiene acciones prohibidas o permitidas, acciones beneficiosas o perjudiciales, acciones convenientes o inconvenientes. Dentro de esa categoría reformuló la pregunta. ¿Está permitido, es conveniente o beneficioso pronunciar una bendición donde se menciona a Dios cuando uno está enojado o cuando la dice sin realmente sentirla? El tema es así: el sentimiento es algo secundario en el mundo de la Torá. Existe, pero es secundario. Acá hablamos de algo más fuerte que el sentimiento, hablamos del deber. Una persona come y tiene el deber de agradecer a Dios por la comida que tiene. Es un deber, no un simple permiso. ¿Bendecir sin realmente sentirlo? No hace falta sentirlo. ¿Por qué? Porque en un sistema de normas, el sentimiento es importante, pero no es condición. No hay que esperar a sentir las cosas para hacerlas. Una vez que la persona cumple, puede desarrollar un estudio especial y una tarea espiritual para sentir aquello que hace. Pero eso viene después de hacerlo, no antes. Hay un deber, y hay que cumplirlo. Dentro de ese deber, uno debe entender por qué se hace, cómo se hace y de qué modo puede llegar a sentirlo. Pero el cumplimiento no está condicionado a que uno lo sienta. Porque es una norma, una regla. Y las reglas y normas hay que observarlas, entender por qué se hacen, ver cómo hay que hacerlas, y después, como segundo elemento, si uno quiere, trabajar para sentirlas. Pero si no lo sintió, no pasa nada. No hay ningún problema. Como ocurre con la inmensa mayoría de las normas que vivimos, no es que uno las siente siempre. Uno las comprende, las cumple, y luego puede trabajar para internalizarlas. El que maldice a una persona en el nombre de Dios, en cualquier idioma, tanto si se maldice a sí mismo como si maldice a otros, incluso si se trata de una persona muerta o de una persona malvada, está incurriendo en una prohibición, porque está sacando el nombre de Dios en vano. En primer lugar, aclaremos que cuando decimos maldecir, nos referimos a lo que normalmente se entiende por maldecir, y no a algún efecto mágico. La maldición no tiene ningún poder. Si una persona está enojada y quiere descargarse, que diga lo que quiera dentro de lo que corresponde, pero no debe incluir el nombre de Dios en su enojo. El nombre de Dios está para ser respetado, no para ser incluido en las maldiciones de una persona. Fuera de eso, la maldición no tiene ningún poder, salvo que venga de un tzadik, un justo de la Torá, que son contados con los dedos de la mano. Entonces, en primer lugar, maldecir al otro no tiene ningún poder. Y, en segundo lugar, está prohibido si se menciona el nombre de Dios. Si alguien,
por enojo, quiere insultar o descargarse, no estoy diciendo que sea conveniente ni correcto. Lo que estoy diciendo es que no involucre el nombre de Dios, porque eso sería pronunciar el nombre de Dios en vano. Dios no permite usar su nombre para maldecir a fulano, no importa si está vivo, muerto o como que sea. Aquel que pronuncia el nombre de Dios y después escupe, como se acostumbra en algunos casos, comete una falta de respeto a Dios. Si va a escupir, que lo haga antes o después, pero no al momento de mencionar el nombre de Dios. Obviamente, también está prohibido pronunciar el nombre de Dios en un lugar donde hay suciedad, como un baño público o privado, o en un lugar donde la gente está vestida de manera impúdica, como una playa o un sitio donde las personas están en ropa de baño. El nombre de Dios es una joya. Una joya no se exhibe en cualquier lado. Uno no va al supermercado con un diamante. Uno se pone las joyas para una ocasión especial, como una fiesta o un casamiento. Del mismo modo, cuando una persona pronuncia el nombre de Dios de forma medida, respetuosa y en los lugares correctos, eso trae bendición. Pero cuando lo hace en lugares incorrectos, trae sanciones del cielo. Pregunta de un participante: ¿decir Dios o la luz es lo mismo? Respuesta del rabino: no. Cuando hablamos y nos referimos a Dios, tenemos que usar las palabras y los nombres con los que la Torá se refiere a Él. Por ejemplo, en español hay dos palabras que son mucho más precisas para referirse a Dios, y de hecho son traducciones muy adecuadas del nombre de 4 letras, eterno y creador. También se puede decir creador y conductor del mundo, soberano del universo, rey del universo, el santo, bendito sí. Todos esos nombres son más apropiados. Pero si la gente se acostumbra a decir eterno, eso es lo más preciso. Eterno incluye y condensa, además del significado real del nombre original de Dios, varios de los 13 principios del monoteísmo de Maimónides, que Dios es eterno, preexistente, creador de todo lo existente, autónomo, autosuficiente, sin cuerpo, etc. Por eso, si la persona se acostumbra a decir eterno, eso es muy preciso. En cambio, decir la luz o le pido al universo son terminologías muy lavadas, muy imprecisas, que no dicen nada claro. Y si algo es la Torá, es una ley precisa para el ser humano. Cuando hablamos de Dios, hablamos del creador y conductor del universo, hablamos del eterno, de aquel que dio leyes al ser humano. También se puede decir el Dios de Israel. Decir el Dios de Israel no quiere decir que no sea el Dios de los noágidas y de todo el mundo. Lo que significa es que todo el mundo entiende que hablamos del Dios que se reveló a Israel y entregó las leyes de la Torá. Hay muchas opciones para referirse a él. Cada uno puede usar la expresión con la que se sienta más cómodo, pero siempre con respeto. Ese es el punto. Comentario de un participante: ¿cómo es cuando rezamos con ganas o sin ganas? Respuesta del rabino: por supuesto, si es sin ganas tiene más mérito, porque uno se esfuerza en hacerlo y rompe su instinto. Por eso Dios trae una bendición muy grande. Si lo haces sin ganas, pero lo haces porque Él te lo ordenó, eso expresa subordinación al Eterno. Tal cual. Si lo haces con ganas, también tiene mérito. Pero si lo haces sin ganas, tiene más. Comentario de un participante: ¿hay que llamar a Dios con el corazón? Respuesta del rabino: hay que reconocer que hay un creador y conductor del mundo, y uno agradece porque tiene el deber de agradecer. Punto. No hace falta corazón ni emoción como condición previa. Si lo haces sin corazón, no hay problema, lo tenés que hacer. Y una vez que lo haces, podés poner el corazón. Pero no es una condición tener sentimiento para hacerlo. La Torá no arranca por el sentimiento. Toma toda la Torá y vas a ver que habla de acciones, de hacer o no hacer. Es un pacto y una norma. No empieza hablando de sentimientos. Obviamente hay espacio en la Torá para las emociones, ni hablar. Pero arranca desde la base de la acción. Una vez que haces, podés desarrollar la emoción.
Pero no tenés que esperar a sentir para hacerlo, porque si no, no sería una ley. Una ley significa que Él ordena y vos hacés. Dios dio leyes, no sugerencias de desarrollo emocional. Acá hablamos de lo que tiene efecto y cambia la vida. Fíjate en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Lo que cambia la vida son las acciones, no solamente las emociones ni los deseos. Lo que cambia es la actitud, la conducta. Por eso Dios dio leyes. Comentario de un participante: reconozco que una vez maldije a alguien con ira. Respuesta del rabino: por eso digo que una cosa es descargarse o desahogarse. Si uno está enojado y quiere decir algo, no voy a decir que está bien. Pero lo que no puede hacer es involucrar el nombre de Dios. De eso estamos hablando. Respecto de las relaciones interpersonales, qué decir y qué no decir, eso pertenece a otra parte del código Noahida que también vamos a estudiar. Tengan en cuenta una cosa, estamos en la clase 27 y recién hemos avanzado una pequeña parte del código Noahida. Todavía tenemos que estudiar todos los mandamientos que hablan de las relaciones interpersonales, los delitos de carácter sexual, los preceptos relacionados con los animales y la prohibición de hacerlos sufrir, el respeto a los recursos naturales y la prohibición de derrochar. Después tenemos toda una serie de capítulos sobre la propiedad privada, la prohibición de lesiones, el robo, las leyes de justicia y mucho más. Es un código normativo completo. Lo vamos a ir estudiando. Por eso es tan importante, tanto para los que están con nosotros desde el principio como para quienes se engancharon a mitad del curso, que vuelvan a repasar, que vayan al archivo del curso y empiecen desde la primera clase a estudiarlo. Así van a ver cómo se les arma todo el esquema. Escríbanme un email a info@luzdelatora.org y compartan esta clase y bendiciones para todos. Amén, amén.